Hola, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos con una fuente clave, la transcripción completita de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la del 1 de octubre de 2025, justo el día que cumplía su primer año de gobierno. La info directa de su canal oficial. ¿Qué tal? Y sí, una fecha simbólica. Y la conferencia dio para mucho. Exacto. La misión aquí es, pues, sacar la carnita, ¿no? Las ideas principales. Nos vamos a enfocar en dos cosas gordas. Primero, el agua. Uf, tema central. Sí, por las inundaciones recientes en el Valle de México y sobre todo por esta nueva propuesta de ley de aguas que presentaron. Suena fuerte. Bastante, sí. Un cambio de enfoque importante. Y segundo, nos vamos a clavar en la sesión de preguntas y respuestas, que ahí siempre sale de todo, ¿verdad? Para ver qué postura trae el gobierno en otros temas calientes. Claro, ahí es donde a veces se pone más interesante la dinámica. Pues agárrense porque sí fue larga. Hubo inauguración virtual, respuesta a desastres, cambios de ley, política nacional, internacional, de todo un poco. A ver, vamos a desempacar esto. Empezaron marcando el aniversario con el tema del agua, ya puesto sobre la mesa. Estaban funcionarias de la Ciudad de México, del Estado de México, pero antes de entrarle de lleno a eso, hicieron un enlace, ¿no?, a Michoacán. Así es. Abrieron con la inauguración, remota, del Hospital Comunitario IMSS Bienestar allá en Maruata, Michoacán. Ah, ok. ¿Y eso por qué fue relevante? Pues fíjate que era cumplir un compromiso que la presidenta había hecho unos meses antes. Y es una inversión considerable, ¿eh? Hablaron de poco más de 300 millones de pesos. Para un hospital, pues bien equipado, 56 camas, consultorios, quirófano, rayos X, laboratorio. Incluso dijeron que la farmacia ya estaba surtida al 95%. ¿Y para quién es? Eso es lo clave. Va a beneficiar a más de 50,000 personas, principalmente población indígena nahua de la costa michoacana. Y resaltaron mucho que además del personal de base, por primera vez iban a tener especialistas. Mencionaron cirujanos, ginecólogos, oftalmólogos, hasta médicos cubanos. Ya, lo presentaron como un símbolo entonces. Sí, como un acto de justicia social, decían. Sobre todo porque esa zona pues sufrió con el sismo del 2022. Un símbolo del avance de la transformación, como le llaman ellos. Entendido. Un pendiente menos en Michoacán. Pero bueno, regresemos al Valle de México, que fue el tema que dominó las inundaciones. Hablaron de lluvias totalmente atípicas. ¿Qué tan atípicas? Pues sí, vieron cifras fuertes. Hasta 91 milímetros de lluvia en algunas zonas. La más intensa del año y, según dijeron, de las últimas décadas. 91 milímetros. Híjole. Y septiembre en general tuvo un 82% más lluvia que el promedio histórico. O sea, llovió muchísimo. ¿Y las zonas más afectadas? Iztapalapa, Tláhuac, GAM en la Ciudad de México. Y en el Estado de México, Los Reyes, La Paz y Nezahualcóyotl. Sobre todo Neza, ahí fue donde se concentró la emergencia. Ok, Neza. Y ante eso, ¿cómo pintaron la respuesta? Siempre se habla de coordinación, pero ¿qué dijeron que hicieron en concreto? Detallaron un operativo pues bastante grande y coordinado entre los 3 niveles de gobierno: Federal, Edomex y CDMX. En Mesa, que era el caso más grave, dijeron que desplegaron a más de 1,500 personas en campo. 1,500. Sí, y casi 60 equipos especializados. Bombas de agua de gran capacidad, retroexcavadoras, pipas, un montón de equipo. Y aseguraron que para la madrugada de ese día, del 1 de octubre, ya habían logrado sacar toda el agua y ya estaban empezando con la limpieza y la desinfección. Bueno, al menos la respuesta inicial suena rápida. ¿Explicaron por qué se inundó así Neza? ¿Algún detalle técnico? Sí, fíjate que sí. Efraín Morales, de Conagua, dio una explicación interesante sobre las colonias Villada. Parece que el colector principal de esa zona está muy dañado, viejo y además tapado con basura. El clásico problema. Exacto. Debería sacar unos 7 metros cúbicos por segundo, pero apenas estaba desalojando 2. Y al revisarlo, encontraron lo que llaman contrapendientes. O sea que por el hundimiento del suelo, la tubería se inclina al revés y el agua se regresa. Ah, caray. O sea, ¿la propia infraestructura falla por el hundimiento? Justo. Y también posibles colapsos en el tubo. Dijeron que ya estaban estudiando a fondo ese colector y que la solución tiene que ser una metropolitana integral. Eso suena a obras grandes a futuro. Uf, sí.
suena que se necesita mucha inversión ahí. Y desde la Ciudad de México, Clara Brugada, la jefa de gobierno, ¿qué reportó? Ella dio cifras de la capital, unas 3.500 viviendas afectadas, con niveles de agua importantes, desde 15 centímetros hasta 1,5 metros en algunos puntos. Y recordó algo que ya es bien sabido, los problemas de la zona oriente con los hundimientos y las grietas, que obviamente complican todo el drenaje. Claro, el suelo no ayuda. Para nada. Anunció un apoyo inicial de más de 100 millones de pesos, combinando recursos federales y de la ciudad. Este apoyo, dijo, empezaba a distribuirse ese mismo día para reponer cosas básicas, estufas, refris, camas, además del seguro que ya tiene la ciudad para estos casos. Bien, apoyo directo. Y mencionó algo de obras. Sí, también habló de esa coordinación metropolitana para obras futuras. Mencionó puntos críticos como la Concordia, que es ese límite entre Iztapalapa y La Paz, cerca del metro. Ah, sí, una zona siempre complicada. Y también la zona de La Colmena, Ermita Zaragoza, que es frontera con Nesa. Dijo que la CDMX tiene pendientes 50 obras antiinundaciones, con una inversión planeada de más de 4.300 millones de pesos. Y el mensaje clave para los damnificados fue, no están solos. El discurso de respaldo, ¿no? Sí, claro. ¿Y del lado del Estado de México? ¿Qué dijo la gobernadora Delfina Gómez? Ella describió un plan de 3 pasos. 1, sacar el agua, que dijo ya estaba logrado. 2, limpiar, que estaba en proceso. Y 3, hacer el censo para entregar los apoyos. Agradeció la instrucción presidencial de ayuda inmediata. En esa, mencionó colonias como Las Águilas, Evolución, Vicente Villada. Las mismas que mencionó con agua. Y el impacto, según sus cifras, era en unas 21,000 familias, aunque unas 8,000 con afectaciones más fuertes. Y luego listó a todas las dependencias que estaban trabajando juntas. CAEM, Conagua, Salud, Educación, Bienestar, Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil. ¿Un ejército, literal? Pues sí, cada una con tareas específicas. Brigadas de limpieza, atención médica, apoyo a escuelas, mencionaron 36 escuelas afectadas, e incluso atención veterinaria. Y agradeció a los presidentes municipales de Nesa y La Paz. Ok, se ve una movilización importante, pero lo que la gente seguro quiere saber es, ¿cómo llega la ayuda? ¿Cuándo? ¿Qué dijo Ariadna Montiel, la de Bienestar? Ella explicó el proceso. Dijo que van casa por casa, levantan un censo de los daños, tanto a la vivienda como a los muebles y aparatos, y entregan un papelito, un cintillo. Ajá, el comprobante. Exacto. Para recibir el apoyo necesitas presentar ese cintillo, una identificación oficial y tu CURP. Y un punto importante, si la gente perdió sus documentos en la inundación, les ayudan a recuperarlos al momento de entregar el apoyo. No es pretexto para no recibirlo. Eso es bueno. ¿Y los pagos? Anunció ese mismo día, 1 de octubre, empezaba un primer pago de 8,000 pesos. Este era específicamente para ayuda de limpieza. 8,000 pesos. ¿Para todos? Bueno, ojo, era en el estadio Nesa 86 y solo para quienes ya habían sido censados el día anterior. El censo seguía activo ese día en Nesa y también en Los Reyes La Paz. Y aclaro que después de ese primer apoyo de limpieza, vendrían más apoyos, ya dependiendo de los daños específicos registrados en el censo de cada casa. Entendido. Entonces, el esquema es, atienden la emergencia, hacen el censo, dan un primer apoyo rápido para limpieza y luego viene el apoyo para reponer enseres según el daño. Y lo de las obras integrales en 15 días, eso se mantuvo. Sí, ese fue el resumen del protocolo federal que presentaron. Y se reafirmó ese compromiso, presentar en unas 2 semanas un plan de obras ya más a mediano y largo plazo, para esas zonas que siempre se inundan. Bien. Y bueno, como es costumbre en estas conferencias, no faltó la respuesta a las críticas, ¿verdad? La presidenta usó términos como sopilotes, comentócratas. ¿Cuál fue su defensa? Pues básicamente buscó poner las lluvias en un contexto global. Dijo que son parte del cambio climático, que esto no pasa solo en México. De hecho, mostró fotos de inundaciones graves recientes en España, en Australia, Estados Unidos, Brasil, Nigeria, varios países. Ah, ok. La estrategia de, miren, pasa en todos lados. Exacto. El mensaje era, es un fenómeno mundial.
No es culpa exclusiva de nosotros, y aún así, nuestro gobierno está actuando responsablemente, con atención a la gente, con apoyos y planeando obras a futuro. Una forma de blindarse ante las críticas por la magnitud del desastre. Entendido. Bueno, hasta ahí la parte de la emergencia por las lluvias. Pero luego vino el otro gran bloque, la presentación de iniciativas para cambiar las leyes del agua. Esto suena a algo con implicaciones mucho más profundas, ¿no? Totalmente. Aquí la conferencia se puso, digamos, más legislativa, más de política pública de fondo. Ernestina Godoy, la consejera jurídica, fue quien expuso la visión general. ¿Y cuál es esa visión? ¿Qué se busca cambiar? El corazón de la propuesta, según Godoy, es cambiar el paradigma. Que el agua deje de ser vista como una mercancía, como un privilegio privado, y se entienda como lo que dice la Constitución, un derecho humano y un bien público de la nación. Buscan revertir lo que llamó una visión privatizadora para asegurar un uso más justo, más equitativo y sustentable. Mencionó que para esto hicieron foros de consulta en todo el país. Ok, un cambio filosófico. ¿Y eso cómo se traduce en leyes? ¿Hablaron de una nueva ley general de aguas? ¿Qué haría esa ley? Regularía cosas como la captación de agua de lluvia, promovería una nueva cultura del agua y algo muy importante que destacaron. Reconocería legalmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Eso es interesante. Una demanda histórica de muchas comunidades, ¿no? Sí, lo presentaron como una respuesta a eso. Y también establecería requisitos más claros para los organismos operadores de agua, los municipales. Suena a un marco general importante, pero la carnita, digamos, las reglas del juego más específicas, parece que estaban en las reformas a la ley que ya existe, la Ley de Aguas Nacionales. Ahí es donde Efraín Morales, de Conagua, entró al detalle, ¿cierto? Justo. Ahí es donde se ve el músculo de la reforma, donde se plantean los cambios más disruptivos, por decirlo así. Van en la misma línea, reforzar el control del Estado sobre el agua. A ver, ¿cuáles son esos cambios clave que proponen? Mira, son varios y muy relevantes. Primero, y quizás el más llamativo, se elimina la transmisión de títulos de concesión entre particulares. O sea, se acabaría eso de vender o heredar directamente la concesión. ¿Qué huboles? Entonces, si ya no la quieres, La tienes que devolver al Estado, a Conagua. Ya no la puedes pasar a otro privado. ok, eso es un cambio mayor. ¿Qué más? Las prórrogas de las concesiones ya no serían automáticas. Conagua las analizaría caso por caso. Revisarían que estés al corriente en tus pagos de derechos, que realmente uses el agua para el fin que te la dieron y que seas responsable hídricamente, o sea, que tengas medidores, que no desperdicies. Más control en las prórrogas. Va. También se eliminan los cambios de uso. Si te dieron agua para riego agrícola, no la puedes usar para una fábrica. Si quieres cambiar el uso, tienes que devolver la concesión y solicitar una nueva, sujeta a disponibilidad. Adiós a la flexibilidad en el uso. Pues sí, mucho más estricto. Quieren también crear un nuevo Registro Nacional del Agua, basado en la revisión de títulos que ya están haciendo. Buscan que sea confiable, transparente y que evite, dijeron, la corrupción. Un registro limpio, digamos. Esa es la idea. Y luego, sanciones más duras. Aumentarían multas y castigos por uso indebido, porque argumentan que las actuales son muy bajas y no inhiben a nadie. Que duela la multa, pues. Algo así. Y aquí viene algo fuerte. Un nuevo capítulo de delitos hídricos, para castigar la explotación, extracción o traslado ilegal de agua. Hablaron de penas de 1 a 10 años de prisión y más graves si están involucrados servidores públicos. Hasta cárcel. Sí, e incluso mencionaron la posibilidad de aplicar la ley de extinción de dominio. O sea, quitarle los bienes a quien se compruebe que robó agua a gran escala. Órale, eso sí es ponerse serios. ¿Algo más? Sí, 2 cositas más. Crearían un fondo de reserva de aguas nacionales. El agua que se recupere por cancelación, por devolución, por extinción de dominio,
iría a ese fondo para que Conagua la reasigne, priorizando siempre el consumo humano y el uso público urbano. ¿Ok? Un banco de agua recuperada. Y finalmente medidas para evitar el acaparamiento y fomentar la eficiencia, como límites al pago de cuotas de garantía, incentivos a la tecnificación, medición, captación de lluvia. Vaya paquete de reformas. Sí es un cambio radical. Sobre todo lo de no poder transferir las concesiones. Pero, a ver, ¿qué pasa con los que ya tienen una concesión? O si alguien vende una fábrica o un rancho que tiene derechos de agua asociados. Pierden todo. Aclararon ese punto. Dijeron que se salvaguardan los derechos de los concesionarios actuales, mientras cumplan la ley, claro. Y específicamente sobre la venta de propiedades o empresas que incluyen títulos de agua, explicaron que el nuevo dueño sí obtendría un título a su nombre. Ah, ok. Pero, ¿cómo? Viado. O sea, no tendría que pasar por todo el análisis de disponibilidad de agua como si fuera una solicitud nueva desde cero. Entiendo. Un trámite más rápido para no frenar esas operaciones. Exacto. Lo mismo aplicaría para sucesiones agrícolas, para las herencias en el campo. Buscan dar certeza jurídica, pero ya bajo las nuevas reglas de que el Estado es quien otorga y controla, no los particulares entre sí. Queda claro. La presidenta, de hecho, resumió diciendo que esta reforma busca revertir la ley de 1992 de la época de Salinas, que según ella fue la que convirtió las concesiones en mercancía. Sí, el mensaje fue: el agua vuelve a ser de la nación y hay que ordenar su uso de forma transparente y eficiente para garantizar el derecho humano. Y esta iniciativa, dijeron, se envió ese mismo día al Congreso, a la Cámara de Diputados. Así que este es un tema al que sin duda hay que darle seguimiento. Va a generar mucho debate. Seguramente toca intereses muy, muy grandes y plantea, pues sí, un cambio de filosofía profundo sobre cómo se gestiona el agua en México. Totalmente. Bueno, y después de estos dos temas centrales, la emergencia por inundaciones y la reforma a la ley de aguas, vino la sesión de preguntas y respuestas, que es donde siempre salen chispas, ¿no? Sí, ahí la cosa se diversifica y a veces se pone tensa. ¿Qué fue lo más relevante que surgió en esa parte? Pues mira, la primera pregunta de Alonso Castillo de La Jornada tocó varios de los temas que ya se habían mencionado. Preguntó por el presupuesto para la solución de fondo a las inundaciones en la zona oriente. Confirmaron que lo darán en unos 15 días y que será una inversión tripartita: federal, estatal, CDMX y municipal. Ah, ok, lo que ya habían dicho. Sí. También preguntó por la inversión en la línea A del metro. Dijeron que sí hay proyecto ejecutivo y que buscan iniciarla el próximo año sin interrumpir el servicio. Importante eso de no parar la línea. Claro. Y otro punto clave de esa pregunta fue sobre la entrega de agua a Estados Unidos por el Tratado de 1944. Aseguraron que México cumplirá el compromiso de octubre sin problema, que los equipos técnicos están trabajando en ello y que no prevén afectaciones a productores nacionales. Dijeron que los gobernadores de los estados involucrados estaban informados y de acuerdo. Y se habló de revisar ese tratado. Siempre sale el tema. La presidenta dijo que no se contempla revisar el Tratado de 1944 por ahora, que el enfoque está en un acuerdo para el saneamiento del río Tijuana. Ok, entonces el Tratado del 44 se cumple como está, pero luego la conversación dio un giro hacia la política más ríspida, ¿no? Mencionaron un mensaje de la Secretaría de Gobernación en el Senado sobre cero impunidad. Sí. Y ahí la presidenta respondió con mucha firmeza. Dijo que su gobierno sí ha iniciado investigaciones importantes, mencionó el caso del contrabando de combustible, el llamado huachicol fiscal y también la situación en Tabasco. Rechazó de plano lo que calificó como una narrativa opositora de encubrimiento. Y fue muy directa al señalar al coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, cuestionando sus motivaciones políticas. O sea, personalizó la respuesta. Bastante. El mensaje central fue: cero impunidad significa que si hay pruebas, la Fiscalía actúa y nosotros no metemos las manos para proteger a nadie. Así lo dijo. Insistieron sobre el caso específico de Tabasco y los presuntos vínculos del senador Adán Augusto López, exgobernador de ese estado y figura cercana a ella, con irregularidades. ¿Cómo manejó esa pregunta tan directa? Repitió argumentos que ya había usado antes. Dijo que durante la gestión de López Hernández como gobernador, los delitos en Tabasco bajaron,
Reconoció que después subieron y que por eso se pidió la destitución del secretario de Seguridad Estatal que estaba implicado en denuncias. Pero sobre el senador, fue muy enfática en decir que si la Fiscalía General de la República encuentra pruebas en su contra, él tendrá que responder. Y añadió que el propio senador ha dicho públicamente que lo hará. ¿Pero dijo si había pruebas o no? Dijo que hasta ese momento, según la información que ella tenía, no había elementos que lo relacionaran directamente a él con los delitos investigados. Criticó fuerte lo que llamó un juicio mediático y una polémica total basada en dichos y no en pruebas. Insistió mucho en la necesidad de pruebas fehacientes. Ya. La línea de si hay pruebas, se actúa, pero tiene que haber pruebas. Exacto. Y como para rematar el punto sobre la impunidad, mencionó que en su próxima propuesta de reforma electoral va a incluir la eliminación del fuero para todos los legisladores. Ah, mira. Una forma de decir nadie por encima de la ley, ¿no? Precisamente. Fue una respuesta larga y contundente sobre ese tema. Se nota. Y después de eso, la sesión siguió con un montón de otros temas que se tocaron más rápido, ¿verdad? Como un ping-pong. Sí, fue una ráfaga de preguntas y respuestas sobre asuntos muy diversos. A ver, ¿qué más salió? Mencionaron un amparo que se le otorgó a un sobrino de un exsecretario de Marina. La presidenta dijo que esa decisión de la jueza debía revisarse. Se habló de unas expropiaciones en Campeche, vinculadas al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. La presidenta dijo entender que eran por propiedades presuntamente adquiridas con recursos de procedencia ilícita, corrupción o lavado de dinero. O sea, apoyó esas expropiaciones. Apoyó la figura de la extinción de dominio en casos probados de corrupción, ¿sí? Algo sobre temas económicos o ambientales. Varios. Sobre mineras canadienses que incumplen normas ambientales, dijeron que esta semana enviarían una lista actualizada de las empresas y que el foco estaba en la remediación de los daños. Del conflicto con la minera Calica o Vulcan Materials, allá en Quintana Roo, siguen buscando un acuerdo antes de irse a un arbitraje internacional. Las opciones que mencionó fueron un proyecto turístico de bajo impacto o que el gobierno compre el terreno. ¿Pero la mina reabre? No, reafirmó que la mina no va a reabrir para extraer material. Ok, Grupo México y el río Sonora. Aseguró que hay diálogo abierto con las comunidades afectadas para garantizar que se cumplan los compromisos de limpieza, la clínica, el laboratorio y la atención a los mineros enfermos. ¿Y nuevas concesiones mineras? Confirmó que su gobierno no ha otorgado ni una sola nueva concesión minera, solo permisos para operaciones ya existentes. Bien. TMC. Se acerca la revisión. Aclaró que lo del próximo año es una revisión, no una renegociación del tratado. Y dijo que México no tiene intención de salirse de las cláusulas de arbitraje internacional, como el CIADI e INCIDE en inglés. Comentó que México está trabajando en los puntos que ha señalado Estados Unidos y que también planteará los suyos propios en esa revisión. Entendido. ¿Algo más de economía o seguridad? Sí, sobre seguridad portuaria, a raíz del caso del contrabando de combustible. Dijo que sí se está reforzando, mencionó cambios normativos como eliminar la figura de importación temporal de combustible, más vigilancia con cámaras y un centro de monitoreo en Querétaro y un nuevo sistema de trazabilidad para combustibles importados, que estaría listo a finales de ese mismo mes de octubre. Ok, medidas concretas para los puertos. Tocaron de verdad muchísimos temas. ¿Alguno más que valga la pena destacar de esa sesión de preguntas? Pues sí, un par de cosas más. Preguntaron sobre la baja natalidad que reportó el INEGI. La presidenta pidió un informe a CONAPO, el Consejo Nacional de Población. Y fíjate qué interesante, vinculó esa baja natalidad con una percepción, según ella, errónea, de mayor deserción escolar. Dijo que hay menos niños en total, no necesariamente que abandonen más la escuela. Ah, una interpretación distinta de los datos. Exacto. También se planteó la posibilidad de usar alertas en los celulares para emergencias, como inundaciones o incluso ondas de calor. Dijo que lo plantearía a Protección Civil y a la Agencia Digital para implementarlo localmente. Eso sería útil, ¿no? Podría ser. Aclaramos también que las ayudas por inundación son para residentes, no importa si son dueños o rentan la casa.
Sobre el plan de paz para Gaza, la postura fue de esperar la respuesta palestina y que México siempre buscará la paz y la autodeterminación de los pueblos. Celebraron que al menos se esté hablando de paz. ¿Y de la Ciudad de México? ¿Algo más aparte de las inundaciones? Sí, actualizaron sobre el trágico accidente de la pipa en la carretera a Puebla. Dieron cifras: 13 personas hospitalizadas en ese momento y lamentablemente 31 fallecidos. Dijeron que la investigación de la Fiscalía estaría lista la próxima semana y lanzaron una advertencia sobre abogados coyotes que buscan sacar comisión a las víctimas, ofreciendo al gobierno apoyo legal gratuito. Importante esa advertencia. Sí, aclararon también que lo del Puente de la Concordia en el límite con La Paz no era un socavón, sino una grieta por el hundimiento y las lluvias, y que ya se estaba atendiendo. Y anunciaron algo relevante: nuevas normas más estrictas para el transporte de gas LP y materiales peligrosos en la Ciudad de México. ¿Cómo cuáles? Límites de velocidad más bajos, 30 kilómetros por hora, límites de volumen, máximo 40,000 litros o kilos. Horarios y rutas restringidas, multas duplicadas, radares en accesos carreteros y licencias de conducir más estrictas para esos transportistas. Dijeron que esas normas se publicarían en una semana y que habría coordinación metropolitana con el Estado de México. Uf, ahora sí que fue una conferencia maratónica y llena de información. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, ¿qué nos llevamos de este análisis? Pues mira, yo creo que vemos a un gobierno que, justo en su primer aniversario, está tratando de proyectar una imagen de acción en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, la respuesta a crisis inmediatas, muy visibles, como fueron estas inundaciones tremendas, con ayuda directa a la gente y promesas de obras a futuro. La gestión de lo urgente, digamos. Exacto. Y por otro lado, impulsando una reforma estructural que ellos consideran clave, muy de fondo, como es la de la Ley de Aguas. Una reforma que busca cambiar las reglas del juego y reafirmar el control del Estado sobre un recurso que es vital y estratégico. Y todo esto mientras navega la relación a veces complicada con la prensa, respondiendo preguntas sobre temas muy diversos y, en algunos casos, políticamente muy sensibles, ¿no? Vimos desde seguridad y corrupción hasta política exterior y economía. Justamente, creo que la conferencia refleja bien ese acto de malabarismo constante que es gobernar. Tienes que gestionar la emergencia, lo urgente, pero sin perder de vista las reformas estratégicas, lo importante. La narrativa central que buscan proyectar parece ser esa: un Estado que interviene activamente, que redefine su papel en sectores clave como el agua y que insiste mucho en el discurso de la cero impunidad. Aunque, como vimos en las preguntas, la aplicación real de esa promesa de cero impunidad sigue generando debate y cuestionamientos sobre su alcance y efectividad, ¿verdad? Sin duda. Es una narrativa fuerte, pero que enfrenta el escrutinio constante sobre si se aplica parejo y con pruebas contundentes en todos los casos. Muy bien, pues creo que tenemos un panorama bastante completo. Y para que nos quedemos pensando, esta nueva ley de aguas que proponen busca, de forma muy clara, que las concesiones dejen de ser una mercancía que se compra y vende entre privados. Si esta reforma avanza tal cual, ¿qué tipo de resistencias o, al revés, de adaptaciones podríamos esperar de las grandes industrias, la agrícola, la industrial, que hoy dependen fuertemente de esas concesiones y de poder transferirlas? Es una excelente pregunta. ¿Y qué implicaciones tendrá para la inversión en esos sectores? Y por otro lado, está ese proceso abreviado que mencionaron para transferir títulos cuando se vende una propiedad o en herencias. ¿Cómo asegurar que ese proceso funcione bien en la práctica, que sea ágil como prometen, pero que también sea justo y transparente y que no termine creando nuevas formas de acaparamiento o de discrecionalidad por parte de la autoridad? Sí. ¿Cómo evitar que ese atajo se convierta en un nuevo cuello de botella o, peor aún, en una nueva fuente de problemas? Ahí queda la reflexión sobre los detalles finos de la implementación. Ahí se las dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Hasta pronto.